Gusto verle, que Dios bendiga sus vidas. Bendecimos a los que nos visitan, amén. Sí, Dios te bendiga, mi hermano, nuevamente. Me alegría verte, amén. Así también mi hermana por ahí atrás, sí. Que Dios les bendiga, amén. Y así a mi hermana que está ahí también, que Dios bendiga su vida. Y así a los que no han llegado también, amén. Así también a los que no han llegado. La Biblia dice y nos enseña que a medida que pasa el tiempo, el amor se va enfriando, el amor de muchos, dice. No dice de pocos, sino que de muchos. Y cada vez que pasa el tiempo, aunque usted crea que más gente va a llegar a las iglesias, es al revés, más se va a apartar. La Biblia lo enseña y dice que los que se van a perder será como la arena del mar, dice, incontable. Imagínense, o sea, nosotros entonces cuando entendemos lo que Jesús enseñó a través de eso, tenemos que procurar, escúcheme bien, y esforzarnos por poder avanzar y no abandonar la carrera que estamos corriendo. Acuérdese que alguien le preguntó a Jesús y le dijo, maestro, le dijo, ¿son muchos los que se salvan? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, muchos procurarán entrar. Escuche bien, dijo, muchos procurarán entrar, no que no quieran, sino que van a procurar hacerlo. Pero escuche lo que dijo Jesús. Jesús le dijo, al que le preguntó, le dijo, mira, esforzaos, le dijo. Le dijo, esforzaos porque muchos procurarán entrar, le dijo, y no podrán. Y eso lo dijo Jesús. Escúcheme bien, lo dijo Jesús. Entonces hay algo que tiene que estar en nosotros, que debe haber en nosotros. Amén, que marque la diferencia, escúcheme bien, con el que está al lado suyo. Claro, que marque la diferencia con aquel que está al lado suyo. Y es que usted y yo somos llamados a esforzarnos. No a procurar, pastores, que esto, pastores. No, si, ¿qué tienes conmigo? A mí de repente cuando alguien me dice, pastores, que esto, de repente yo los miro y los mira. Le hago así. ¿Sabe por qué? Porque esto no es con el pastor, po. ¿Se acuerda cuando Dios envía a Elías a ungir a Eliseo y a dos reyes? Y envió a Elías a ungir a Eliseo como sucesor de Elías. Y cuando Elías va, y dice la Biblia que llegó donde Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando, dice, con 12 yuntas de bueyes. ¿Cierto que sí? ¿Conoce esa historia? Sí, estaba arando y llegó Elías, dice, ¿y qué hace Elías? Dice la Biblia que le tiró el manto. Hermano, no agarró el manto y se lo tiró. No, si no hizo eso. Cuando dice que le tiró el manto, le habló lo que Dios le había enviado a hacer a Elías. Le dijo, hey, fui enviado a ungirte por sucesor mío, para que tú sigas la obra de Dios. Eso es, le tiró el manto, no es físico. En lo espiritual que cargaba, porque iba a ser el sucesor de Elías, pues. ¿Y qué es lo que hace Elías? Le dice, hey, esto no es, cuando le tira el manto, le habla lo que Dios le habló, le dijo, esto no tiene que ver conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? Le dijo, mira, le dijo, espera que yo me despida de mis padres. Cuando le dice, espera que yo me despida de mis padres, le está diciendo, espera que ellos mueran y ahí te sigo. Como hacemos muchos de nosotros en este tiempo. Es que, espere que, pastor, es que hoy no pude, estoy ocupado. O, pastor, estoy haciendo esto, pastor, se me presentó esto. ¿Sí? ¿Sabe qué le dijo Elías a Eliseo? ¿Qué tienes conmigo? Le dijo. Escuche, la respuesta de Elías a Eliseo. Le dijo, ¿qué tienes conmigo? Le dijo. ¿Sabe por qué le dijo? ¿Quién me da respuestas a mí? ¿Sabe por qué le dijo así? Porque era Dios el que había enviado a Elías con un plan, escúcheme, a activar un plan en Eliseo, a activar el propósito en Eliseo. No era algo que tenía que ver Elías, no era algo que quería Elías, sino que Dios había determinado eso. Lo mismo con usted. Lo mismo con cada uno de nosotros. Por eso cuando, pastor, yo digo, sí, ok, no, bien, sí, ok, pero el que va a dar cuenta va a ser usted. ¿O no? ¿Qué le parece? ¿Es verdad o no? Y lo coloco como un ejemplo bíblico. Por eso muchas veces nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para poder alcanzar aquello por lo cual usted y yo estamos corriendo. Pablo dice, no como dando golpe al aire, amén, sino que con una convicción y con un resultado palpable, pues. Amén, que un día podamos llegar, que no hayamos perdido el tiempo, sino que podamos llegar a aquello, escúcheme bien, que está en la meta, podamos llegar donde ese Señor juez y justo, dice la Biblia, que nos espera con una corona de justicia. Amén, así que mira al de al lado y dígale, ya deja de dar excusa, dígale.
Claro, pues, si esta es una carrera que corrimos individualmente. Usted acá en la tierra quizás quiere llevar a alguien de la mano, pero allá arriba no va a llegar con él. Va a llegar cada uno individualmente, personalmente, a dar la cuenta que tiene que dar. Ni por más que usted ame a alguien. Por eso, si usted ama a alguien, esfuércese acá en la tierra por usted no detenerse. Porque si usted no se detiene, ese alguien, ese que está en su casa, en su alrededor, su familia, hermano, tiene una oportunidad. Escúcheme bien, porque hay alguien levantando un vallado, corriendo una carrera, clamando a Dios, pidiendo a Dios que Dios tenga misericordia también de él. Por eso usted no se puede detener. ¿Se da cuenta? Porque hay harto por qué luchar, no solo por mí, sino que en esta tierra, mientras estemos acá, para poder clamar por aquel que se pierde. Mire, hay una historia bíblica en donde dice la Biblia, o en donde dice que Jesús, con sus discípulos, cuando observaron una gran cantidad de gente que llevaban a enterrar a un muchacho que había muerto, dice la Biblia que en esta historia que allí había una madre que estaba sufriendo mucho, tenía mucho dolor porque llevaban a su hijo a enterrarlo. Y este muchacho era el hijo de la mujer conocida como la viuda de Naín. Hemos escuchado mucho ese mensaje, ¿cierto que sí? ¿Sí? Era el hijo de la viuda de una mujer viuda de la ciudad de Naín. Y esta historia bíblica dice que esta mujer estaba muy triste, que estaba desconsolada. ¿Por qué? Porque poco tiempo atrás ella había perdido ya a su esposo también. Ella era una viuda, escúcheme bien, ella era viuda y solo le quedaba un hijo. Y usted sabe que en ese tiempo la cultura enseña que cuando la mujer quedaba viuda, enviudaba del esposo, la esperanza que ellos tenían eran en los hijos varones. Acuérdense que la familia antes era muy importante hasta el día de hoy. Nunca ha cambiado eso, la familia es importante. Amén. Y en los tiempos bíblicos las viudas eran muy desprotegidas y formaban parte de esa clase de personas más desfavorecidas de la población cuando quedaban viudas. Por eso los hijos tenían que hacerse cargo, porque había una ley que indicaba que el hijo no podía abandonar a su madre, sino que tenía que ayudarla. Tenía que de alguna forma favorecerla, ayudarla, facilitarle. Porque ellas no tenían protección social, ni la protección ni la ayuda de un varón al lado de ella, excepto la de sus hijos varones, porque así era la cultura y la vida en esos tiempos. Por eso cuando esta mujer, la viuda de la ciudad de Naín, conocida como la viuda de Naín, cuando enviudó, a ella solo le quedaba una esperanza y era su hijo, pues. ¿Sí? Cuando ella enviuda le queda una esperanza y era la de su hijo, porque era el único hijo que tenía. ¿Sí? La única esperanza que le quedaba era la de su hijo, pero resulta que su hijo también murió. ¿Sí? También murió. La historia bíblica dice que su hijo era joven, y me imagino yo que cuando ella veía a su hijo en vida, cuando lo veía con vida, me imagino que ella veía en él su esperanza no solo de sustento, sino también de protección. Sí, me imagino que ella al ver a su hijo, de acuerdo a la cultura como se vivía en ese tiempo, me imagino que ella al ver a su hijo decía: no solo tengo una esperanza en mi hijo, sino que también tengo a alguien que de alguna manera me proteja. Así era como sucedía todo en esos tiempos, pero también me imagino que ella veía en su hijo su única esperanza de cuidado y su única esperanza de sustento. Pero ahora resulta que la única esperanza que ella tenía estaba muerta. Su hijo había muerto, dice la Biblia. Y la Biblia relata en el libro de Lucas que lo llevaban ya a enterrar. Por eso la madre lloraba desconsoladamente, porque ¿qué le podía esperar a ella si ahora ella había perdido lo último que le quedaba? ¿Qué podía esperar ella para ella como futuro en el futuro, si lo que le quedaba, lo último que le quedaba a su hijo varón, lo llevaba a enterrar, ya lo había perdido, ya estaba muerto? Pero la historia bíblica dice que cuando Jesús la ve, escuche esto, porque esto es lo importante, que cuando Jesús la ve, dice la Biblia que se compadece de ella y le dice: mujer, no llores más, le dice. ¿Sí? Se compadece de ella y le dice: mujer, no llores más. Como Dios quiere hacerlo con usted y conmigo en medio de esas situaciones que usted y yo enfrentamos. Porque ¿cuántos de nosotros hemos perdido cosas en nuestra vida? A lo mejor no un hijo, pero a lo mejor se ha perdido algo en el área matrimonial, familiar, laboral, financiero, en el área de salud. Algo se ha perdido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido cosas
en donde muchas veces, hermanos, no tenemos esperanza de que eso vuelva a recuperarse, de que eso vuelva a cobrar vida, de que eso vuelva a dar un fruto. Yo creo que todo en algún área de nuestra vida. Todos hemos pasado por momentos así o estamos pasando por momentos así. Momentos en donde hay áreas de nuestra vida que están secos, que ya usted dice, no, ¿qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo puedo salir de esto? Ya no tengo esperanza de poder recuperarme en esto. Bueno, esta mujer estaba así. Lo que le daba sustento, lo que de alguna manera le daba protección, ella lo estaba llevando a enterrar porque había muerto y era su hijo. Y dice en Lucas, en el capítulo 7, verso 11 al 15. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 7, 11 al 15. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Diga conmigo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Escúcheme bien. Dice que al ver que esta mujer sufría, lloraba desconsoladamente. Dice que él vio, se acercó al féretro donde llevaban al muchacho muerto. Y los que llevaban al muchacho, los que llevaban el féretro, se detuvieron. Y Jesús le dijo al joven que estaba muerto, le dijo, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces, dice la Biblia, entonces se incorporó el que había muerto. ¿Cuántos creen? Escúcheme bien, que cuando Dios llega a la vida, cuando Dios llega a un área de nuestra vida, lo que está muerto vuelve a cobrar vida. En aquello que usted no tiene esperanza, escúcheme, Dios no solo trae esperanza, sino que Dios tiene el poder de darle vida a lo que ya no tiene. Sí, que Dios tiene el poder de darle vida a aquello que en aquello que usted a lo mejor ya perdió la esperanza. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, dice. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice, y lo dio a su madre. ¿Sí? Y lo primero que quiero decirle con esta historia es que en medio de la multitud que lo rodea a ustedes, Dios también ve su dolor. En medio de las situaciones que enfrenta a ustedes, Dios también ve su dolor. ¿Sí? Acuérdense que la Biblia habla y dice, bienaventurados los que lloran. Entonces Dios ve nuestro dolor. Escúcheme bien, Dios ve nuestro dolor en medio de todo lo que usted y yo podamos enfrentar. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios en medio de ese dolor que usted y yo hagamos? Es que nos detengamos. Es que nos detengamos, escúcheme bien, y es que nos detengamos porque Dios, cuando ve nuestro dolor, Dios también quiere hacer algo ahí. Dios también quiere hacer algo en esa área de nuestra vida. Dios quiere restaurar algo que el hombre o usted y yo no podemos hacer. Eso es lo primero que quiero decir en esta historia, es que en medio de la multitud que nos rodea, Dios ve nuestro dolor. Dios ve lo difícil de la situación que podamos estar viviendo. Hermano, Dios lo ve. Nosotros muchas veces buscamos a Dios, oramos a Dios pensando que Dios no ve la situación suya, como que no la conoce y Dios la conoce. Yo le he estado hablando en estos mensajes de que antes de lejos, dice la Biblia, Dios conoce tus pensamientos, y antes que salga palabra de tu boca, Dios ya la conoce, ya la sabe. Dios ve lo difícil de la situación que podamos estar viviendo. Dios lo ve, Él ve nuestras lágrimas, pero escucha bien, Dios también quiere consolarnos. En medio de ese dolor, Dios viene a consolarnos. Escúchame, Dios viene a consolarnos. Eso pasó con esta mujer. Dios ve el dolor de esta mujer. Y no solo ve Jesús el dolor de ella, sino que dice, lo primero que dice, que Dios busca consolarla, pues. Porque lloraba desconsoladamente. El problema, escúchame, la esperanza. En lo que ella había puesto su esperanza, su confianza, ya no lo tenía. Había muerto su esposo, ahora había muerto su hijo, y ella estaba literalmente sin poder hacer nada. Su futuro, el futuro para esta mujer era un mal futuro, era todo negro, era todo incierto. Pero en medio de todo eso aparece Jesús. Escúchame, aparece Jesús. Y en medio de donde Jesús aparece, le habla a la gente que llevaba el féretro, no para criticar algo, no para echar en cara algo, sino para decirle, deténganse.
Porque cada vez que Dios nos llama a detenernos es porque Dios quiere hacer algo, escucha, que tú y yo no hemos podido alcanzar, no hemos podido hallar en lo natural, en lo humano. Dios quiere hacer algo en nosotros. Dios quiere restaurar algo en nuestra vida. Dios quiere darnos un camino nuevo que caminar. Cada vez que Dios viene a la vida del hombre, cada vez que llega esa palabra detente, hey, deténganse, es porque hay algo que Dios quiere hacer. Escucha, hay algo que Dios puede hacer. Dios no nos va a detener cuando usted y yo estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Dios nos va a detener cuando Dios quiere traer cambios a nuestras vidas, cambios que no hemos podido alcanzar en ninguna, a través de ninguna otra cosa que usted y yo podamos buscar. Por eso le decía que Dios ve nuestras lágrimas y también nos consuela. Y nos consuela porque Dios se compadece de nosotros. No se olvide de eso, que Dios se compadece de nosotros, así como también lo hizo con la viuda de Naín. Dios siempre se compadece de usted, de la situación que usted vive, pero Dios en medio de esa situación también necesita y le pide que usted se detenga. Nosotros somos muy malos para detenernos en medio de las situaciones que enfrentamos. En medio de los problemas que vivimos somos muy malos para detenernos a meditar. ¿Y se acuerda cuando Dios le habla a Jeremías también? Y Dios le dice, hey, deténganse. La pastora hablaba un poquito aquí en el devocional. Le dice, deténganse y mediten en sus caminos. Vuelvan a las primeras obras. Claro, también Dios, para poder traer cambio al pueblo de Israel, escúcheme bien, también le dijo, deténganse. Porque cada vez que Dios quiere hacer cambios, quiere hacer algo en nuestra vida, hermano, vamos a tener que detenernos. Dios no puede provocar algo mientras usted sigue igual. Dios no puede hacer algo mientras usted quiere seguir caminando en su propio camino. Porque aquí Jesús no le recriminó, como tampoco le reprochó las lágrimas de la viuda, sino que la consoló. Escúcheme bien, Jesús no recrimina nuestras lágrimas, lo que pasamos, lo que vivimos, sino que Dios viene a traer tranquilidad, viene a traer paz y lo viene a traer a través de eso que Él quiere hacer, a través de ese nuevo camino. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con usted en este día. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo con usted en este día? Mire, yo hoy día pensaba que iba a estar una persona que estuve hablando con ella el día viernes, porque tiene una necesidad, y sé que me está escuchando a esta hora en la radio. Tiene una necesidad. Escúcheme. Ella tiene una necesidad no de un pastor, no de un amigo, sino de Dios. Porque ella ha buscado en la fuerza humana, ha buscado en el sistema y no ha encontrado respuesta para lo que ella vive. Pero hay un problema, si nosotros no nos detenemos en cómo meditamos, en cómo pensamos, hermano, será difícil. Solo vamos a dar cosas, como le dijo Dios a Pablo, contra el aguijón, contra el problema, contra la situación. Porque necesitamos detenernos. Necesitamos detenernos. Si acá no se detiene, no sucede nada. Pero Jesús le habla a los que llevaban el féretro, le dice, deténganse. Escúcheme, y al detenerse, ¿qué es lo que hizo Jesús? Trajo consuelo a la persona que había perdido la esperanza de recuperar lo que ya había muerto. Y no solo trae, escuche, no solo trae esperanza, sino que trae algo concreto, un hecho concreto sobre la vida de ella. Le retorna, escuche, le vuelve a la vida a su hijo y le devuelve lo que ella creía que había perdido. Porque dice al final, y se lo dio a su madre. Entonces hay cosas que tú y yo hemos perdido que Dios quiere, escúchame, que Dios quiere restaurar y devolvérnosla. Hay cosas que Dios quiere restaurar en nosotros y devolvérnosla. Claro, la Biblia dice que Dios restituye lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta nos ha robado. Pero necesitamos frenar, detenernos en medio de ese camino que llevamos. Nosotros buscamos una respuesta de Dios, una salida de parte de Dios, hermano, pero no queremos, escúcheme bien, hacer la parte que Dios nos llama a hacer, que es meditar en el camino que vamos. En medio de cualquiera sea su dolor, Dios quiere consolarle. Escúcheme bien, en medio de cualquiera sea ese dolor que usted pueda estar viviendo, atravesando, Dios quiere consolarle. Dios quiere consolarle, escúcheme bien, Dios quiere consolarle. Dios quiere levantarle. En medio de cualquiera sea el dolor, Dios quiere sanarle, Dios quiere bendecirle en todo. ¿Sabe para qué? Para que usted no llore ni sufra más. El pensamiento de Dios no es que usted sufra, que usted pase la vida llorando. Vamos a tener aflicciones, sí, vamos a tener problemas, sí. Escúcheme, pero dijo Pablo que en Cristo, vamos a poder vencer. No que no vamos a tener problemas.
sino que vamos a poder vencer. Vamos a poder vencer. Por eso Jesús en el mismo Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 6, verso 21, dijo, bienaventurados los que lloran, dijo. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque Dios trae consolación, porque Dios trae respuesta. Ahora los que lloran, ¿por qué? Los que lloran por quejas, los que lloran por desobediencia, porque hay gente, escuchen, no todo llanto Dios lo bendice, o no todo el que llora es bienaventurado. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿quiénes? Los que lloran, los que manifiestan a Dios su dolor. La Biblia dice allí en Lucas 6 que ellos recibirán consolación. Que ellos recibirán consolación. Que ellos reirán, dice. Lucas 6, 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, ¿por qué? Porque reiréis, porque Dios va a traer, escúcheme bien, consolación, respuesta en donde usted y yo no la encontramos. Claro, porque cuando usted llora por alguna situación y alguien trae respuesta, ¿qué pasa cuando usted sigue llorando? No, algo cambia, ¿cierto? Nos cambia el rostro, ligerito nos alegramos, estábamos llorando, nos secamos las lágrimas, oh, qué bueno que sucedió esto, gracias, dice uno. Bueno, eso dice Jesús. Que los que lloran por causa, escúchame bien, que los que ahora lloran, ¿por qué? Por hambre. Cuando habla de hambre, no habla de pan natural. Cuando habla de hambre, no es porque a usted le falte algo en la mesa. Escúcheme bien, cuando habla de hambre, habla de una necesidad, escúcheme, de recibir de Dios, de buscar de Dios, de alcanzar de Dios, de esa necesidad habla, de esa hambre. Acuérdese que la promesa es que a usted el pan y el agua no le va a faltar. Entonces, cuando Jesús habla, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Está hablando de que Dios, escúcheme bien, en medio de lo que usted puede estar enfrentando, puede estar viviendo, si estamos en el camino correcto, si vamos conforme a la voluntad de Dios, hermano, vamos a ser saciados. Vamos a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, dice. ¿Por qué? Porque dice, porque reiréis. O sea, viene un tiempo, escúcheme bien, en donde Dios trae su respuesta a nuestra vida. Viene un tiempo en donde Dios trae cambio a aquello que muchas veces nos tiene desconsolado, preocupado, angustiado. Viene un tiempo en donde Dios puede traer esos cambios. Escúcheme bien, viene un tiempo, pero necesitamos usted y yo detenernos. Necesitamos detenernos y meditar qué es lo que estamos haciendo mal o el camino errado que podamos estar andando. Meditar en eso para volvernos a lo que Dios requiere de nosotros, para volvernos a lo que Dios puede hacer, volver a colocar nuestra confianza en Él y no en la que la colocábamos. Por eso, si usted tiene algún dolor o está pasando por alguno, entonces hable con Dios, como dice la Escritura aquí. Hable con Dios, deténgase. Si estamos pasando un momento difícil, si estamos pasando un momento, escúcheme, que nos roba la paz, detengámonos. Detengámonos y busquemos a Dios, hablemos con Él, porque Él quiere consolarnos. Él quiere consolar su vida. Dios no solo quiere consolarlo, sino que está esperando que usted se acerque. Porque Dios hay algo que quiere hacer en nosotros, escúcheme bien, para volver a restaurarnos. Para volver a traer esa tranquilidad, esa paz, esa alegría, ese gozo que había en nosotros. Cuando las cosas iban bien, había paz, había tranquilidad, había alegría, pero cuando las cosas van mal, hermanos, se nota en nuestro rostro. Se nota en nuestro rostro. ¿Por qué se nota en nuestro rostro? Porque ya no hay esperanza de poder volver a reír en esas áreas. Pero Dios puede volver a restaurarla. Escuche, Dios puede volver a restaurarla. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, escuche, si Él es la resurrección y la vida, no es solo para lo espiritual, sino que es para todo lo que pueda estar muerto en nosotros. Por eso, si usted tiene algún dolor o está pasando por alguno, entonces hable con Dios, haga como dice la Escritura, hable con Dios, suelte ese dolor, suelte esa angustia. Porque Él quiere consolarle así como lo hizo con la viuda de Naín. Cuando dice la Biblia que Él va y consuela a la viuda, ¿usted cree que la viuda siguió desconsolada? Algo cambió en ella, pues. Y como algo cambió en ella, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le devolvió, escúcheme bien, aquello que la iba a mantener así.
Le devolvió aquello en lo cual ella había perdido. Porque primero, antes de Dios restaurar algo en nosotros, nos va a restaurar primero nuestras vidas. Escucha, antes de Dios restaurar algo que usted y yo necesitamos, añoramos, va a restaurar primero nuestras vidas. Porque primero es nuestra vida. Porque primero es su alma, primero es su vida, primero es su casa, primero es su hogar, primero, escúcheme bien, es aquello por lo cual Cristo pagó en la cruz. Acuérdese que lo demás es añadidura. Si usted busca el reino, Dios le añade lo que usted ha perdido, lo que usted no puede alcanzar. Por eso hable con Dios, suelte ese dolor, suelte esa angustia, porque Él quiere consolarle así como lo hizo también con la viuda de Naín. Dios también quiere hacerlo así con usted. Ahora hay algo importantísimo que usted y yo debemos conocer, y eso es que no todas las lágrimas de compasión, escúcheme bien, son de parte de Dios. No todo el que llora necesariamente va a alcanzar compasión de parte de Dios. Escúcheme bien, porque nosotros podemos llorar por muchas cosas. Usted sabe que de repente lloramos hasta por los arrebatos, ¿o no? Lloramos hasta porque algo no nos salió bien, ¿sí o no? Lloramos hasta porque nos enojamos y así ya no damos más, el orgullo no da más, que al final uno termina en llanto. Y termina en llanto no porque sufre, porque no soporta, escúcheme bien, a lo mejor haberse quedado en silencio, haberse quedado callado, no haber respondido, o que le hayan dicho algo, ¿no? Y eso no mueve a Dios, porque eso es orgullo, soberbia. ¿Sí? No todas las lágrimas. ¿Y sabe por qué? Porque a veces hay lágrimas de queja. ¿Y cómo esas lágrimas de queja van a mover a Dios? Y nosotros tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Se quejaba, lloraba delante de Dios y solo hacía era quejarse y llorarse por lo que quería, necesitaba, pero no por lo que Dios quería hacer a través de ellos y en ellos. A veces hay lágrimas de queja, lágrimas de mal agradecimiento. Muchas veces solo hay lágrimas de reclamo ante Dios. Y el libro de Números en el capítulo 11, escúcheme, le estoy hablando de lo que Dios quiere hacer. Le estoy hablando de 4 puntos que ya se los voy a nombrar uno a uno. El libro de Números en el capítulo 11 nos relata la historia del pueblo de Dios. Una historia que ya hemos escuchado a lo mejor muchas veces. Una historia que nos habla de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, donde ellos eran esclavos. Escúchame, Dios los sacó de un lugar. ¿A cuánto Dios los ha sacado de alguna situación? A todos. ¿A cuánto Dios nos sacó del mundo? Todos estamos en el mundo, pero estábamos perdidos en Él y Dios nos trajo a una nueva vida. ¿Sí? Y Dios nos trajo una nueva vida. Escúchame bien, Dios nos trajo a lo que Él tiene reservado y preparado para nosotros. Y le decía yo que el libro de Números nos relata una historia, la historia del pueblo de Dios, que a lo mejor hemos escuchado antes, una historia que nos habla de cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, de donde ellos eran esclavos. La Biblia dice que Dios les abrió el mar rojo para que cruzaran en seco, que Dios derrotó a sus enemigos, que Dios los sustentó en medio del desierto, les dio agua cuando tenían sed, les dio maná y carne cuando tuvieron hambre. ¿Cierto que sí? Dios los protegió, los cuidó, les envió una nube para que los protegiera del candente sol del día. Les dio una columna de fuego para protegerlos en la noche del frío en el desierto. Y también los guió, dice, en medio de un camino que ellos no conocían. Escuche, ahí podemos ver que Dios le demostró el poder que Él tenía a su pueblo para hacer todo lo que ellos necesitaban y para darle todo lo que requerían, ¿o no? Imagínense, Dios hizo tremendas señales con el pueblo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Dios ha hecho una señal con usted? ¿Ha hecho algo en su vida? Yo creo que más, a todos nosotros, escuchen, más de una vez, Dios nos ha dado muestra del poder que Él tiene. Dios nos ha dado muestra del poder que Él tiene. ¿Sabe cuál es el problema de no alcanzar lo que Dios tiene para nosotros? Es que no nos detenemos a meditar y a pensar en lo que Dios quiere. No nos detenemos porque la situación nos nubla, nos saca, nos pasa lo que le pasó a Marta, nos afanamos y dejamos de lado lo eterno por lo superficial, por lo circunstancial. Aquí Dios le demostró al pueblo el poder que tenía. Ahí podemos ver que Dios le demostró el poder que Él tenía a su pueblo, pero ellos no estaban contentos con nada. Y dice el libro de Números en el capítulo 11 que ellos se quejaron ante Dios. 11, verso 1 y 2. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira, dice.
y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, escúcheme bien. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Sí? Y el pueblo, el verso 2 dice, y el fuego se extinguió. Entonces ellos, escuchen, al no contentarse con nada, la Biblia dice aquí que ellos se quejaron en contra de Dios. ¿Sí? Se quejaron en contra de Dios y que en esa actitud de queja, de reclamo, que en esa actitud de mal agradecimiento, dice la Biblia que lloraron también. Hay otra versión que dice que lloraban amargamente. Pero eran lágrimas, escúcheme bien, no de dolor ni de angustia, sino más bien de reclamo. Dice que se quejaron. ¿Cuántas veces usted y yo muchas veces vamos a Dios y le lloramos a Dios, pero no por lo que necesitamos, sino de queja? Este pueblo dice, el pueblo de Dios, escúcheme, no era otro pueblo, era el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto. Dice que ellos lloraron a Dios, pero que eran lágrimas no de dolor y de angustia, sino más bien de reclamo, lágrimas de manipulación. ¿Para qué nos sacaste de allá? ¿Para qué nos trajiste aquí? Eran lágrimas, escúcheme bien, de manipulación. Y muchas veces nosotros vamos hacia Dios. Escúcheme. Vamos por lo que necesitamos, por lo que buscamos, pero no por lo que Dios nos llama a hacer. Le repito, vamos por lo que necesitamos, por lo que buscamos, pero no por lo que Dios nos llamó a hacer. Por eso esas lágrimas no generaron ningún consuelo de parte de Dios para ellos. Escuche bien, esas lágrimas que ellos soltaron no lograron ningún consuelo de parte de Dios para ese pueblo. Sino que fue al contrario, porque Dios se molestó. Dice que Dios en el verso 1 dice que extinguió a fuego una parte del campamento. ¿Sabe por qué? Porque las lágrimas de ellos no alcanzaron lo que ellos buscaron. Porque lloraban, escúcheme bien, lloraban en queja y buscando manipular a Dios a través del llanto para que Dios hiciera algo en ellos. Hay mucha gente que necesita de Dios. Escúcheme bien, hay mucha gente que necesita de Dios. Busca de Dios. Se acerca a Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce las intenciones del corazón? ¿Cuántos saben que Dios conoce las intenciones del corazón? La Biblia dice que Él discierne. Por eso que la palabra dice que es más cortante que espada de dos filos. Dice porque penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma y el espíritu. Separar estas dos cosas, estas dos áreas. Dice y discierne los pensamientos del corazón. Esto pasó con este pueblo. Lloraban, se quejaban. Escúcheme, pero era de alguna manera para manipular a Dios. ¿Para qué Dios nos sacó de acá? Era para que Dios hiciera algo en medio de la queja. ¿Y cuántos saben que Dios no actúa en medio de la queja? Dios actúa en medio de la confianza, en medio, escúcheme bien, de la confianza, de la fe, en medio de aquel que se humilla. Por eso dice que al altivo lo mira de lejos, más al humilde, al que se humilla, Dios lo atiende. O sea, encuentra respuesta en Dios. Esta mujer tenía a su hijo, iba con su hijo a enterrar a su hijo y no se quejó cuando Jesús le dijo, deténganse. Imagínese usted en esa posición, en esa situación. Hermano, con dolor, con todo, y que alguien venga y quiera detenerle ligerito, nos dice, oye, ¿por qué no te das cuenta? Uno sale así, la respuesta del humano, del ser humano, del hombre es así. Esta mujer no hizo eso. ¿Sabe lo que hizo? Se dejó consolar. Dejó que Jesús quitara la pena. Dejó que Jesús quitara la pena. Dejó que Jesús quitara esa amargura que había en su corazón. ¿Y sabe por qué? Escúcheme bien, porque ella no tuvo una actitud de queja delante del Señor a través de aquello amargo, feo, terrible, triste que ella vivía. Acuérdese que se le había muerto su hijo, su única esperanza, ya tenía su esposo muerto. Ahora tenía su único hijo, dice. Y en ella ya no había esperanza, escúcheme bien, para la vida que le iba a tocar vivir, para la vida que venía para ella. Pero cuando Jesús sale al encuentro y la ve a ella y le dice a los que llevaban el féretro, deténganse, ella no se quejó, como muchas veces hacemos nosotros. De repente nosotros vivimos situaciones, hermano, estamos pasándola mal. Hay áreas que están tomadas por el enemigo, pero cuando la palabra nos confronta, nos molesta. Escúcheme bien, ahí está la queja. Escuche, si la queja nunca va a ser para el hombre, siempre va a ser resistiendo la palabra de Dios.
Porque si hay algo que discierne lo que está escondido, lo que está profundo en nosotros, es la palabra, esa palabra que es más cortante que espada de dos filos. Y cuando Dios viene, escúcheme bien, con esa palabra, cuando viene a partir lo emocional de lo espiritual, viene porque Dios quiere traer cambios a nuestra vida. Por eso esta mujer, Dios, ¿qué es lo que hace? Se paró. La mujer iba desconsoladamente llorando, se acercó Jesús, se dejó consolar y algo sucedió que Jesús le dijo: deténganse, joven, a ti te digo, levántate. Escúcheme bien, volvió a la vida a su hijo y se lo devuelve a ella. Y eso sucede con nosotros cuando nos dejamos consolar por el Señor. Eso sucede cuando ustedes, dejarse consolar es rendirse. Escúcheme bien a lo que Dios quiere hacer. Rendirse a la forma que tiene Dios, al diseño que tiene Dios. Escúcheme bien, ¿para qué cosa? Para consolarnos y para restaurar lo que usted y yo no hemos podido restaurar, porque hay algo que Dios quiere devolvernos a nosotros. Y lo primero que Dios quiere devolverle al hombre y a la mujer es la paz, el gozo, la tranquilidad. Porque lo demás, escúcheme, es la añadidura de lo que usted dejó que Dios hiciera en su vida. Le decía que Dios no trajo ningún consuelo, no hubo ningún consuelo de parte de Dios para este pueblo, sino que fue al contrario, porque Dios se molestó. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban tratando de manipular a Dios con sus lágrimas. Por eso bien dice el salmista: de lejos tú conoces mis pensamientos y antes de que salga una palabra de mi boca tú ya la sabes, le dice. Así que no todas las lágrimas tienen el mismo resultado ante Dios. Porque Dios mira el corazón y ve lo que hay detrás de cada lágrima. Le dijo a Samuel: tú ves lo que ve el hombre, ves lo superficial, ves lo que pueden ver tus ojos, le dijo. Mas yo, dijo, examino, escudriño el corazón. Claro, porque Dios mira el corazón y ve lo que hay detrás de cada lágrima. Por eso dice Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Porque Él ve lo que hay detrás de cada lágrima, detrás de cada oración, detrás de cada petición, detrás de cada palabra que usted y yo le presentamos a Dios. Ahora, si es necesario, Dios va a consolar, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a levantar, así como lo hizo con la viuda de Naín. Pero si no es con el diseño correcto, la actitud correcta, hermano, nada va a suceder, el proceso continúa. Seguimos dando cosas contra el aguijón, nos sigue pasando lo mismo, repetimos el mismo ciclo, la misma historia. Dese cuenta, es como que avanzamos y vamos bien y volvimos a la misma parte que empezamos. Porque ahí en Lucas dice que Jesús se conmovió con las lágrimas de ella, porque Dios se conmueve con la situación que usted y yo enfrentamos. Dios se conmueve, Dios se preocupa, Dios está atento a lo que usted y yo vivimos. Acuérdese que la promesa de Cristo es que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. No va a estar cuando usted tenga un problema, Él está siempre, ya está, Él está con usted, ahora Él está con usted, Él está en su vida. Es más, el Dios está en medio de ese problema que usted enfrenta. Pastor, entonces, ¿por qué no sucede algo? Porque Dios espera que usted se detenga. Porque ahí en Lucas dice que Jesús se conmovió con las lágrimas de ella. Y escuche lo que pasó. Lucas 7:13-15 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Escuche bien. ¿Qué le dijo? No llores, le dijo. Y dígame usted, ¿quién va a poder dejar de llorar en una situación así? Porque no es fácil, no hablamos que esto sea fácil. Yo le hablo de confiar en lo que Dios nos habla. No le estoy hablando que lo que usted pueda vivir, hermano, sea fácil, o a lo mejor para mí yo lo vea fácil. No, le estoy hablando de lo que Dios quiere hacer. Fue Jesús el que le dijo: no llores. E inmediatamente le habla a los que llevaban el féretro y le dijo: deténganse. Y le habla al joven y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Porque algo pasa cuando tú paras de llorar. Algo pasa cuando dejas de quejarte. Algo pasa cuando empiezas, escúchame bien, a ver a Dios como lo tienes que ver. Algo pasa cuando empiezas a creer y a confiar en esa palabra que Dios te habla. Algo sucede. Jesús le dijo a la mujer: no llores. Y me imagino yo, no lo dice la historia, que esta mujer, algo pasó en ella. Algo impactó en ella esa palabra: no llores. Me imagino que sabe lo que hizo en ella. Le quitó el llanto, le quitó la amargura. Claro, y me imagino que ella, al dejar de llorar y empezar a ver lo que Jesús empezó a hacer, algo empezó a cambiar en ella. Y como algo cambió en ella, por eso dice que al final
Jesús le entregó, no solo levanta a su hijo, le da vida nuevamente, sino que se lo devuelve. Porque Dios no solo, escúcheme bien, restaura y da vida a lo que hemos perdido, sino que Dios nos vuelve a dar autoridad sobre ello. Lo vuelve a colocar sobre nosotros. ¿Sabe para qué? Para que no volvamos a sufrir por eso. Pero nosotros muchas veces volvemos a sufrir por lo mismo, porque nos olvidamos cuál es el camino que Dios quiere que usted y yo caminemos. Nos olvidamos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El verso 14 dice que Jesús se acercó así como lo hace con usted también. Jesús se acercó así como lo hace con usted y conmigo en los momentos difíciles de nuestra vida o en esos momentos de dolor. Así Jesús se acercó a ella como lo hace o lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque Dios siempre se acerca a usted. Dios siempre se acerca a usted. Acuérdese que la promesa es que Él está con nosotros. No se olvide de eso. Y como Él está con nosotros, Él conoce nuestra actitud. Él sabe lo que estamos pasando, sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos enfrentando. Y porque Él sabe lo que estamos enfrentando, Él se acerca a nosotros y quiere traer el cambio en esa situación. Aquí dice que Jesús se acercó y tocó el féretro. Que se acercó y tocó aquello que ya no tenía manera de prosperar. Claro, Jesús se acerca y toca algo que ya estaba muerto. Por eso la importancia, escúchame bien, de dejar entrar a Jesús en nuestra vida y en aquello que Dios quiere hacer en nosotros. Porque toda aquella área que pueda estar estéril, que pueda estar muerta, que se haya perdido, Dios tiene el poder de volver a resucitarla, de poder volver a darle vida. Hermanos, somos nosotros los que perdimos la confianza, la esperanza. Decimos, no, ya esto ya no, ya y esto ya no, ya. Y somos influenciados por un pensamiento del enemigo, que en vez de acercarnos a Dios nos aleja más. Porque olvidamos la promesa, que Él está hasta el fin del tiempo con nosotros. Claro, porque si se acordara usted de lo que Dios dijo para nuestra vida, hermano, usted sabría que hay una nueva oportunidad cada día para que eso que no ha florecido, que está estéril, vuelva a fructificar. Porque eso pasa cuando Jesús se acerca a la gente. Eso sucede cuando Dios aparece en nuestro camino. Cuando Él aparece, las cosas cambian. Cuando Dios aparece, el hombre cambia, las situaciones cambian. ¿Por qué? Porque el llanto Dios lo cambia en alegría y dice la Biblia que el lamento en baile, pues. O sea, algo cambia, algo Dios quiere hacer, algo se va a notar cuando usted y yo nos detengamos por el camino que vamos y empecemos a caminar por el camino que Dios quiere. Y lo que llama la atención aquí es que los que llevaban el féretro se detuvieron delante de Jesús. Los que cargaban, ¿hay alguien cargando un área estéril? ¿Hay alguien que tiene un área a lo mejor que no da fruto? ¿Hay alguien que está sufriendo por algún área en su vida? Escúcheme bien, que no ha podido prosperar. Deténgase. Deténgase. No siga avanzando en esa área en la cual usted ha intentado y no ha logrado nada. Sino que deténgase, escúcheme bien, deténgase a lo que Dios le hable y a lo que Dios quiere hacer. Porque si usted se detiene, el cambio va a ser notorio. El cambio no lo voy a notar yo, lo va a notar usted. Esta mujer ya dejó de llorar, dejó de sufrir, dejó de ver un futuro sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque, escúcheme bien, porque hubieron cambios de parte de Dios. Cambios en donde ella no podía hacer nada, Dios trajo cambio a su vida. En donde ya no había esperanza, estaba todo muerto, Dios vuelve a dar vida a esa área de ella. Y no solo le da vida, sino que se la devuelve. Nosotros cuántas cosas hemos perdido y ya se perdió. Dios puede restituir. Tenemos un Dios que restituye. Y Él tiene ese poder de restituir. Lo que llama la atención aquí, le decía, es que los que llevaban el féretro se detuvieron delante de Jesús. En medio de ese gran dolor, ellos se detuvieron. La pregunta mía, en medio de lo que estás viviendo, ¿estás dispuesto a detenerte? En medio de ese dolor, ¿estás dispuesto a detener ese camino que llevas para volver a caminar el camino que Jesús quiere que camines? Porque ahí está, por ahí pasa el cambio en nuestra vida. Si ellos no se detienen, nada ocurre. Pero muchas veces nosotros cargamos áreas de nuestras vidas que están estériles, muertas, que no producen, que solo traen lamento, dolor, llanto. Pero nos cuesta detenernos cuando Dios nos habla. Nos cuesta detenernos cuando Dios nos habla.
Nos cuesta, hermano, no entendemos lo que Dios nos dice. ¿Sabe por qué no entendemos? Porque ¿quién se va a detener cuando está pasando un mal momento y alguien le dice, no, mira, te va a ir bien? Y Dios dice, no, es que tú no sabes lo que yo vivo. Pero Dios lo sabe. Y como Dios sabía, escúcheme bien, Jesús sabía, va directo a Naín porque él va con un propósito. Y sabe que iba a consolar a aquella mujer que lloraba. Porque ella no lloraba para manipular a Dios. Ella no lloraba quejándose porque su hijo había muerto. Lloraba, escúcheme bien, por el amor que ella tenía a su hijo. Y lloraba porque ella podía ver que sin aquello que Dios le había dado, porque los hijos, escúcheme, que representaban en la familia hasta el día de hoy, para nosotros el día de hoy son una bendición. En ese tiempo era primordial. ¿Sabe lo primordial en ese tiempo? Era que la familia creciera, se extendiera. Y un hijo para una mujer que ya había enviudado, escúcheme bien, era algo muy trascendental, importante para la vida de ella. Y a lo mejor hay cosas que son importantes para tu vida y mi vida en esta tierra, pero no pueden llegar a ser más importantes que lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso fue lo que entendió esta mujer, la viuda de Naín. Eso fue lo que entendió ella, por eso se dejó consolar. El dolor era grande, pero se dejó consolar. Dice que Cristo la consoló. Y usted puede consolar a alguien cuando alguien se puede dejar consolar nomás. Y cuando ella se deja consolar, escúchame, lo primero que hace Jesús al ver que ella lloraba y se dejó consolar, le dice a la gente, deténganse. Escucha, porque siempre Dios está esperando que tú y yo accionemos para Él reaccionar. Y no porque Él, escúcheme, sea alguien que siempre reacciona. No. Es porque la confianza en Dios, la confianza y la fe en Él nos lleva a que algo suceda en favor de nuestra vida. Acuérdese que sin fe nosotros no podemos alcanzar algo de Dios. Es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. ¿Sí? Sin fe es imposible porque Dios lo puede hacer. Y eso es lo que usted y yo debemos conocer. Que para Dios no hay nada imposible. ¿Sí? Y como no hay nada imposible, Dios dice, detente, cambia tu manera de pensar. Cambia el sentido que le has dado a tu vida. Porque muchas veces nosotros caminamos y caminamos. Hermano, nos pasa una tras otra. Es como que Dios no nos quisiera. Y no, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Escuche, porque Dios siempre, Él sale a nuestro camino. Siempre Dios tiene a alguien que nos está hablando. Siempre Dios tiene a alguien que nos está recordando lo que Él nos ama, cuánto Él nos ama y lo que Él quiere hacer en nosotros. Siempre. Porque ya sabemos que Jesús quiere consolarnos, que Jesús quiere acercarse en medio del dolor, pero hay algo también que tenemos que hacer nosotros. Y eso que debemos hacer nosotros es también detenernos. Escuche, es también detenernos. Claro, no sigamos caminando más en medio de la angustia, no sigamos caminando más en medio del dolor, en medio de la amargura, el odio, del desespero, sino que detengamos nuestra vida porque Jesús quiere ayudarnos. ¿Cuántos saben que Jesús quiere ayudarnos? Claro, ¿cuántos creen ahora que Jesús quiere ayudarnos? ¿Y cuántos confían que Jesús quiere ayudarnos? Claro, Él quiere ayudarnos, pero Él quiere que nos detengamos. ¿Por qué? Porque Él quiere tocarnos, quiere sanarnos, quiere levantarnos, quiere bendecirnos. Quiere que nos detengamos porque Dios quiere restaurar aquello que no prospera o fructifica en nuestra vida. Si para eso Dios nos llama. ¿Para qué Dios llama al que está en el mundo? ¿Sabe para qué? Para que se detenga y empiece a caminar el camino, escúcheme bien, que lo va a llevar a la vida eterna. Cuando Dios busca que alguien se detenga es para poder, para prosperarlo en el área matrimonial, familiar, en el área espiritual, en el área emocional, en todas las áreas. Y el libro de Lucas 7 dice también que Jesús, después que se acercó al féretro, dijo la siguiente palabra: joven, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice allí que el muchacho se reincorporó y comenzó a hablar entregándoselo a Jesús, a su madre. Y cuando vuelvo a leer lo que dice aquí, lo otro que veo es que Jesús regresó la esperanza de aquella viuda. Escuche bien, no solo Jesús le entrega algo, le recupera a su hijo, sino que no solo le entrega lo que ella había perdido, sino que viene algo más que Jesús le da a aquella mujer. ¿Sí? Y le devuelve la esperanza que ella había perdido. Porque no solo le entrega algo que ella ve,
sino que algo que había perdido dentro de ella. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros perdemos la esperanza de poder volver a recuperar lo que hemos perdido, lo que se ha muerto, hablando áreas estériles nosotros. Perdemos la esperanza, escúcheme bien, de perder aquello. Y cuando perdemos la esperanza de alcanzar, de recuperar aquello, hermano, dejamos de luchar por eso que en lo cual nosotros hemos perdido la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, este no va a cambiar, este va a seguir así? Porque vemos lo que hace, lo que sucede, las actitudes. Pero escúchame bien, hay uno que tiene el poder de restaurar, de cambiar, de hacer nuevas todas las cosas. Por eso le hablo de esta palabra el día de hoy, porque esta mujer había perdido, no solo había perdido su esposo, su hijo, sino que la esperanza para ella. Escúchame, la esperanza para todo lo que significaba para la vida de ella. Y Dios se la restaura. Y a lo mejor hay alguien aquí que ha perdido la esperanza, que tiene un área que necesita que Dios intervenga en ella urgentemente. Deténgase. Medite en sus caminos. Déjese consolar por Dios. Deje que Dios lo rodee. Deje que Dios redireccione sus pasos. Pero déjese. Mira al de al lado y dile, déjate. Porque Dios quiere. Dios quiere hacerlo. Escúcheme bien, Dios quiere hacerlo. Y aquí con la palabra de esta viuda tenemos el mejor ejemplo. Ella se dejó. Se lloraba desconsoladamente, pero se acercó Jesús, le dijo, no llores, le dijo. Escuche, y cuando pasa eso, algo cambió en la vida de la mujer. Algo sucedió, lo que era imposible, hermano. Dios lo hizo posible. Y no solo eso, sino que le vuelve la alegría, el gozo, la esperanza. Y permítame hacerle la siguiente pregunta a usted. ¿Qué esperanza ha perdido últimamente? ¿O qué es lo que a lo mejor está esperando usted que Jesús resucite en usted o resucite en su vida? ¿Se ha puesto a pensar? ¿O ya perdió toda esperanza? Porque si estamos aquí es porque hay esperanza. Si nos acercamos a Dios es porque, escúcheme bien, hay esperanza de que Él pueda restaurar, restituir y hacer nuevo algo que quizás, escúcheme, yo a lo mejor eché a perder. ¿Qué es lo que usted está esperando? Que Jesús resucite. ¿Qué es lo que usted está esperando? Que Jesús resucite a lo mejor en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, a lo mejor en su trabajo, en su finanza. ¿Qué es lo que está esperando que Dios haga en los próximos días? Porque a través de esta historia quiero decirle solo 4 cosas. Mira. Primero es que Jesús ve su dolor. Es que Jesús no es indiferente con lo que usted y yo vivimos. Por eso no piense nunca que usted está solo. Eso es lo primero. Lo segundo es que Jesús quiere acercarse a usted. Escúcheme bien. Jesús quiere acercarse y quiere que usted se acerque a Él. Pero es necesario que usted y yo, en medio del dolor, en medio de la carrera tan acelerada que muchas veces llevamos en esta vida, nos detengamos para dejar que Dios también actúe en medio de eso que usted y yo no podemos. Tenemos que detenernos para que Dios pueda actuar. Y no porque Dios no pueda actuar mientras usted sigue la carrera acelerada que lleva, sino que Dios sabe que la carrera que usted lleva acelerada lo lleva para un mal camino. Por eso Dios quiere que nos detengamos, porque Dios quiere actuar, Dios quiere traer cambio, Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. Tercero, tengamos claro que Dios tiene el poder de resucitar esos sueños que están muertos en nuestras vidas. Escuche esto, Dios tiene el poder de resucitar esos sueños que están muertos en nuestras vidas y Dios tiene el poder de sanar el corazón destruido. Crea que Dios tiene ese poder. Esta mujer dejó de llorar y la esperanza de ella volvió al ver que Jesús le restauró lo que ya era imposible que ella pudiera recuperar. Y como cuarto, Jesús hizo milagros de resurrección. ¿Sabe para qué? ¿Para qué cree usted que Jesús hizo milagros de resurrección? A ver, piense. A ver si alguien tiene una respuesta. ¿Para qué cree usted que Jesús hizo milagros de resurrección? Para que conocieran, escúcheme bien, que Él tenía el poder, escúcheme bien, que Él tenía el poder inclusive de resucitar aquello que el hombre no podía. Para que el hombre pudiera ver y pudiera creer que el poder que Él tenía, escúcheme bien,
Era un poder que superaba cualquier circunstancia que el hombre o la mujer pudiera tener acá en la tierra. Porque Jesús no solo hizo milagros de resurrección, sino que él mismo, escuche esto, él mismo derrotó la muerte. Jesús hizo milagros de resurrección para demostrarnos que Jesús es la resurrección y la vida, y que todo aquel que se acerca a él, escúcheme bien, o el área que pueda estar en él muerto, aunque esté muerto, Jesús dijo vivirá. Para eso Dios hizo milagros de resurrección. No porque él era más simpático uno, el otro menos. No, era para que la gente viera, conociera, usted y yo conociéramos, escúcheme bien, el poder que hay en él y que él es la resurrección y la vida. No solo de nosotros en sí, sino de todo lo que él ha puesto en nosotros. Porque Jesús no solo hizo milagros de resurrección, sino que él mismo derrotó la muerte resucitando, escuche, para ratificar que en él usted y yo tenemos victoria. Sino como usted y yo vamos a asegurar, vamos a ratificar que tenemos victoria en Cristo si él no hubiese resucitado, si él no hubiese vencido a la muerte. Por eso hoy día le puedo hablar de que Dios tiene poder de restaurar, de resucitar, de darle vida a lo que está muerto. ¿Por qué le puedo hablar de eso? Porque él resucitó al tercer día. Porque él venció la muerte. Y por eso él dijo, todo lo que pueda estar muerto, dijo. Si ha creído en él, va a volver a la vida. Por eso, ¿qué puede ser difícil para él? Mire, ya para terminar. Por eso, ¿qué es esperanza o qué es lo que usted ha perdido últimamente? Medite un momento. ¿Qué es lo que ha perdido usted? ¿Por qué le digo que medite? Porque esta es una respuesta para eso que usted ha perdido. Dios nos conoce. La palabra dice que va a escudriñar lo más profundo que hay en nosotros. Eso que nosotros no queremos que nadie conozca. Eso que a lo mejor que nos avergüenza. Eso que a lo mejor, hermano, que trae una pena tremenda y tratamos de disimularla con muchas cosas. Bueno, la palabra lo discierne. La palabra lo discierne. Cristo es la palabra. Él va a llegar no a lo superficial, no donde llega el psicólogo, sino que él llega, dice, a los tuétanos, a la médula de los huesos. Escúcheme bien, a donde el psicólogo no llega, llega a lo más profundo, al alma, a algo que no se ve, pero que usted y yo tenemos y que necesitamos que esa área, escúcheme bien, sea sanada, restaurada y levantada por Dios. Por eso, ¿qué esperanza o qué es lo que usted ha perdido últimamente? ¿O qué es lo que usted está orando y esperando que Jesús resucite en usted o resucite en su vida? ¿Qué es aquello en lo cual necesita usted que Jesús aparezca y lo toque? ¿Qué área en la que usted necesita un toque del Señor? ¿O qué está esperando usted que Jesús resucite en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa? ¿Qué es lo que usted necesita que Dios haga en los próximos días? Le decía, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el área de su vida en la cual a lo mejor usted ya ha perdido la esperanza de que algo suceda? Hoy día esta palabra viene para traer esa esperanza, para recordarle que en Cristo no solo tenemos esperanza, sino que tenemos una verdad cierta. Claro, porque ya le dije que Jesús ve su dolor, que Jesús no es indiferente a lo que usted y yo vivimos. Por eso no piense que usted está solo, que usted está sola. Porque Jesús, escúcheme bien, quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Pero como le dije antes, es necesario que usted en medio de ese dolor, en medio de esa carrera, en medio de ese afán que tenemos por la vida, nos detengamos para dejar que Dios obre y actúe en nosotros. Es necesario que usted se detenga. Por eso le dijo a ella, a los que llevaban el féretro, ¿usted cree que Jesús no podía decirle, muchacho, levántate y anda? Muchacho, vuelve a la vida sin hacer detenerse a los que llevaban el féretro. Lo podía hacer, pero no lo hizo. Escúcheme bien, pero no lo hizo. Porque Dios tiene forma y diseño para confrontar nuestras vidas. Forma y diseño para confrontar nuestra vida y usted y yo aprendamos a confiar en Él. Porque una cosa es creer, pero otra cosa es confiar. La mujer fue consolada, quitó el llanto y cuando Jesús le abre el féretro, la mujer no se quejó, no le dijo, pero ¿qué estás haciendo, maestro? No le dijo, oye, pero ¿cómo si vamos al cementerio? Mi hijo está muerto. Sino que no solo se dejó consolar, sino que ella creyó y empezó a confiar en aquel que la consoló, en aquel que se le apareció en el camino, en aquel que trajo esa palabra, escúcheme bien.
En aquel que trajo esa palabra no lloré. Porque no podemos ir a Dios llorando. Él primero nos consuela, escúcheme bien, y después nos lleva a creer en lo que Él puede hacer. Dios no nos lleva a creer así como estamos nosotros, angustiados, desesperados. No nos lleva porque es imposible que usted crea así. Usted tiene que descansar en el Señor. Usted tiene que descansar y para descansar en el Señor tiene que parar el camino que está recorriendo y decir: Señor, yo no he podido. Yo no puedo, Señor, pero yo creo y confío que tú puedes. Y ahí es donde usted y yo empezamos, escúcheme bien, empezamos a hablarle al Señor y empezamos a rendir nuestra vida a Él para que ahora sea Él el que empiece a guiarnos por el camino que tenemos que andar. Porque en los caminos que usted y yo hemos decidido andar, hermano, ha sido solo de amarguras, de llanto y sufrimiento. Tengamos claro que Dios tiene el poder de resucitar los sueños que están muertos en nuestras vidas. Dios tiene el poder de sanar el corazón destruido, porque Dios tiene el poder de dar vida a lo estéril. Pero es usted el que tiene que creer que Dios tiene ese poder. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta y a María cuando su hermano Lázaro había muerto. Algo similar le dijo al padre del muchacho endemoniado cuando él le dice a Jesús que él no había hallado a nadie que pudiera hacer algo por él. ¿Se acuerda que el padre del muchacho le dice: hey, fui a tus discípulos, estaban ahí con los escribas y no pudieron hacer nada por mi hijo? Jesús le dijo una sola cosa, le dijo: hey, si puedes creer, le dijo. A Marta le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso Jesús hizo muchos milagros de resurrección y lo hizo para demostrarnos que Él es la resurrección y la vida. Claro, y que aquel que se acerca a Él, aunque esté muerto, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Póngase en pie, por favor. Entonces, si hay áreas en nuestra vida que están estériles en nosotros, si hay áreas muertas, ya le dije, ya sea en lo familiar, en lo matrimonial, en lo laboral, en la finanza, Dios puede hacer que esas áreas vuelvan a tener vida y vuelvan a dar fruto. Sí, Dios las puede resucitar. ¿Usted cree que Dios las puede resucitar? Claro, para eso la Biblia dice que la Biblia se escribió para enseñanza nuestra. Lo que está escrito se escribió para su enseñanza y la mía. Por eso Dios nos recuerda en este día. A lo mejor hay áreas que usted anhela, escúcheme bien, que suceda algo y por años no ha pasado nada. Detengámonos. Detengámonos y que esa detención sea para humillarnos delante del Señor. Que esa detención sea para entender, escúcheme bien, que Dios tiene el poder para restaurar aquello que hemos perdido y para devolvérnoslo. La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Hay cosas que van a marcar la diferencia en su vida y mi vida. Escúcheme bien, cuando Dios intervenga en ella. Porque Dios las puede resucitar, Dios puede volver a darles vida y entregárnosla nuevamente a nosotros, así como lo hizo con la viuda de Naín. Pero hay que creer que Dios lo puede hacer. Porque ya le dije que Jesús no solo hizo milagros de resurrección, sino que Él mismo derrotó la muerte. ¿Sí? Resucitando para ratificar que en Él tenemos victoria frente a todo eso que estemos viviendo y enfrentando. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada difícil. Para Dios no hay nada difícil. Y si usted cree que para Dios no hay nada difícil, tómese de esta palabra hoy día. Tómese de esta palabra hoy día, abrácese de ella. Y dígale: Señor, si esa palabra, tu palabra dice, recuérdele lo que está escrito para usted. Y dígale: Señor, tu palabra dice que lo que se escribió para mi enseñanza se escribió. Entonces hoy he aprendido algo, Señor. Y lo que he aprendido es que tú quieres que yo me detenga. Porque lo primero que quieres hacer es quitar esa amargura, ese llanto que hay en mi vida, esa queja que hay en mi vida, a lo mejor esa murmuración que hay en mi vida. Porque hay algo que tú quieres restaurar y hay algo que no solo quieres restaurar, sino que también quieres volver a devolvérmelo.